y contestan preferiblemente a través del micrófono. Buitrago Soler, Presente, profe. Castellanos de Hugo, listo, Castro Martínez, Presente, profe. Chávez Benavides, Chávez Benavides, Presente, profe. Escalante Salcedo, Presente. Spitia Velázquez, Spitia, listo. Presente, profe. Gómez Caviedes, Gómez Caviedes, está. Gómez Gil, Presente. González Castro, González Castro, está. Lara Muñoz, Lara Muñoz, Marín Rayo, Marín Rayo, Martínez Garay, Presente, profe. Monroy Cristancho, Monroy Cristancho, listo pues, Moreno Telles, Presente, profe. Narváez Vargas, Narváez Vargas, Ochoa León, Presente, profe. Rivera Velandia, Presente, profe. Rodríguez Riveros, Rodríguez Riveros, Rodríguez Salcedo, Presente, profe. Saab Rubiano, Presente, profe. Sánchez Devia, Presente, profe. Reyes González, Telles González, Villarraga Puentes, Presente, profe. Zambrano Rodríguez, Presente, profe. y Zorrilla Huaca. Presente, profe. Bien. Entonces, como les dije la vez pasada, en el transcurso de esta semana estaré subiendo el parcial calificado, o mejor dicho, pondré la calificación ahí en Moodle para que estén pendientes. Ya revisé las tareas del corte, hay personas que no entregaron, esas personas por favor revisen la nota, pero esas personas pues obtuvieron 0 en esas notas, los demás pues de acuerdo a lo que vi, evalué la correspondiente tarea, especialmente revisando que estuviera como completa y ya. Estoy pendiente de que por favor suban la autoevaluación. No sé si ya todos lo hicieron. Si es así, maravilloso. Si no, por favor les recomiendo que preparen, o mejor dicho, que suban el formato de autoevaluación. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues.
¿Dónde quedamos la vez pasada? Permítanme un segundo, ya comparto pantalla. La inversa y las juntas, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces quisiera hoy que esta primera parte de la clase la dedicáramos como a redondear operativamente esa idea con un ejercicio, uno o los que haya necesidad, para que la segunda parte sí iniciemos con un tema nuevo, que se sale, por decirlo de alguna forma, de las matrices e iniciamos con el último gran tema de esta asignatura. Entonces, permítanme un segundo, comparto. Buenos días, profesor. Es que hasta ahora ¿Perdón? puede entrar. Ay, Dios mío, este Qué buenos días, profe. Es que hasta ahora puede computador entrar está Brian Gómez. fallando. Ay. ¿Qué le pasa a esto? ¿Cómo había hecho esto? Mm, Dios. Permítanme un segundo que parece que está trabándose el computador. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. Ay, que me va a tocar cerrar porque se trabó esto. ¿Qué me pasa a esto? Listo, esperemos a ver si se solucionó el problema, que es que no me dejó compartir. Ay, compartir eso. Ay, Dios mío, esto está regañado. No. Úsenme un segundo mientras termino de arreglar un problema que se me está presentando.
Listo, creo que ya pueden ver mi pantalla. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, señor. Listo. Entonces quisiera que miráramos este ejercicio. Si ustedes recuerdan bien, a ver si me deja. Si ustedes recuerdan bien, la sesión pasada hablamos sobre un proceso para encontrar la inversa de cualquier matriz utilizando el determinante y utilizando el concepto de adjunta. Yo quisiera que esta primera parte, por lo menos unos cuantos minutos, lo dedicáramos a trabajar sobre esta matriz, que es de un tamaño un poco más grande que la matriz que estábamos o las matrices que estábamos considerando la sesión anterior, para ver si estamos claros con respecto al procedimiento. Entonces, por favor, quiero que trabajen ese ejercicio y si se les presenta algún problema me van comentando. ¿Les parece? ¿Sí me están oyendo? Sí, señor. Señor. Listo, pues, por favor.
¿Listo? ¿Siguen ahí? Sí, profe, pero todavía no. Listo. Voy a esperar 5 minutos más entonces.
¿Listo? Sí, señor, profe. Les voy a preguntar, digamos que pedazo por pedazo, pero voy a preguntar al azar, a ver quién realmente ha estado trabajando en esto. Entonces, lo primero es calcular el determinante, ¿no? Porque así solo sabemos, o así podemos saber si la matriz efectivamente tiene inversa o no la tiene. Entonces, por ejemplo, si el determinante de esa matriz diera cero, pues ya no hay nada más que hacer. Si el determinante de esa matriz da cero, ya sabemos que no tiene inversa y pues por lo tanto no seguiríamos con ese procedimiento. Entonces, ¿alguien me puede regalar cuánto le dio el determinante de esa matriz? Profe, a mí me dio 473. No te escuché bien, ¿te dio cuánto? Me dio 473. 473. Sí, señor. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, a mí me dio lo mismo. A mí me da igual. A mí me dio lo Sí, mismo. señor. Listo. Entonces, pues ya sabemos que sí tiene inversa, porque como el determinante dio distinto de cero, pues eso implica que la matriz es invertible. Calculemos primero la matriz de cofactores. Nosotros sabemos que debemos llegar a la adjunta, pero para llegar a la adjunta necesitamos la matriz de cofactores para luego transponerla. Entonces, naturalmente la matriz de cofactores tiene que ser de 4 por 4. A ver si puedo. Aunque esto es más sencillo si lo hago primero de 2 por 2. Y luego la voy ampliando, creo. A ver si eso me funciona bien. Por aquí queda otro elemento de 2 por 2. No. Esta también le meto de 2 por 2, claro. Es mucho más rápido así. Listo, pues. Entonces, ¿quién me regala la matriz de cofactores? Por favor, léamela por filas. Primero me lee la primera fila, luego la segunda, luego la tercera y luego la cuarta. ¿Quién me hace el favor? ¿No tiene la matriz de cofactores todavía? ¿Siguen ahí? Sí, profe, pero yo en mi caso no alcancé a terminarla. La de cofactores. No has terminado la de cofactores. Sí, señor. Yo la tengo, profe, pero no estoy seguro si está bien. Pues miremosla. Dámela a ver Vale, y vale, sí, señor. miramos a ver qué dicen los compañeros. Entonces léeme la primera fila, por favor. Vale, 74, Sí, 2, sí, menos 201, menos 201, sí, 116, 116, sí, 24, 24, 39, 39, 101, 101, menos 103, menos 103, 79, 79, sí, señor, menos 49, menos 49, menos 42, menos 42, 4, 4, menos 4, perdón, menos 4, sí, sí, 21, sí, 25, sí, 89, sí, 31.
El 21 es negativo, profe. Este de acá. Sí, señor. ¿Alguien más la terminó o por lo menos avanzó lo suficiente para que me pueda confirmar por lo menos alguno de esos valores? A mí la primera fila me dio igual. La primera fila está igual. Los demás, Hasta el componente 3.2 me da igual. la 3.2. O sea, desde la 1.1 hasta la 3.2 me Ah, da ok. igual. 1 hasta acá. Sí, Déjenme que señor. creo que la tengo aquí abajo. Voy a mirar a ver y la comparamos a ver. Miren, si es la misma inversa me dio. Entonces voy a subir esto. Si están igualiticas, esta era la que yo había hecho. Si están igualiticas, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, o los dos estamos equivocados o los dos estamos en lo correcto. Pero pues yo creería que si los dos lo hicimos y nos dio exactamente lo mismo, la probabilidad de que está correcto es altísima, diría yo. Entonces, esta sería la matriz de cofactores, pero si alguien tiene como algún problema con algún valor o no le cuadra, pues lo entramos a revisar. Pero creería yo que está bien calculada. Entonces, esta es la matriz de cofactores. Voy a borrar una de ellas. Y pues la adjunta simplemente es la traspuesta de esa matriz de cofactores. Miren cuidadosamente lo que hice acá. Simplemente cogí cada columna de la matriz de cofactores y la convertí en fila. Entonces, esta sería la matriz adjunta. Y de acuerdo a lo que discutimos la vez pasada, la inversa, y miren la notación que utilizo para la inversa, a la menos 1, pues simplemente sería coger la adjunta y dividirla por el determinante de la matriz, que sería 473. Entonces, la inversa, de acuerdo al procedimiento que realizamos, sería esta de acá. Naturalmente, si pueden, pues simplifican las fracciones, aunque yo creería que en este caso no se pueden simplificar más, porque este numerito, este denominador es primo, si no estoy mal, o por lo menos no tiene un divisor pequeño. Entonces, a la hora de tratar de simplificar, pues no vería cuál podría simplificarlos a todos. Si no estoy mal, este número no es divisible por 5, no es divisible por 7. 7 por 5, no creo que sea divisible por 7. De pronto por 11, pero no creería yo. Entonces yo creería que esta es la mejor manera o la mayor manera de simplificar. Si estamos todos de acuerdo con el procedimiento, y me estoy haciendo entender con el procedimiento, Sí, señor. no olviden, y este es un ejercicio que tal vez en el examen final sí les vaya a pedir, no olviden que este proceso se puede verificar. Y la manera de verificar que efectivamente nos quedó bien calculada la inversa es multiplicando esta inversa que nos dio con la matriz original. Cuando yo multiplico esas dos matrices, si esta efectivamente es la inversa, el resultado debería ser la matriz identidad. Creo que yo, eso sí no lo hice completo, alcancé a hacer un pedazo de la multiplicación y sí me estaba dando la identidad. Es decir, multipliqué esta matriz, que fue la inversa, por la matriz original y por lo menos la primera fila sí me estaba dando 1, 0, 0, 0. Faltaría comprobar que en las otras efectivamente también está dando lo que corresponde a la identidad. Es decir, este proceso es verificable y yo recomiendo que lo hagan y vuelvo y repito, es posible que en el examen final si pongo algún ejercicio de calcular una inversa,
les pida que comprueben que efectivamente es la inversa, para que ustedes se den cuenta si se equivocaron o no. Naturalmente el problema es que si no da la identidad, tienen que empezar a mirar detalle por detalle en qué parte se equivocaron. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí estamos claritos hasta ahí? ¿Todos? Entonces, en este momento, y créanme que calcular inversas es de muchísima utilidad, muchas de las aplicaciones que esto tiene, de las matrices, pero eso lo verán más que nada en otras asignaturas posteriores, especialmente de matemáticas. Muchas aplicaciones requieren el uso del cálculo de inversas. Y entonces para el cálculo de inversas, nosotros en este momento contamos con dos procedimientos. Un procedimiento es el proceso de Gauss-Jordan, que nosotros conocíamos, el de pegar la matriz identidad y empezar a hacer operaciones elementales hasta que me quedara escalonado reducido al lado izquierdo, es decir, la misma idea de Gauss-Jordan, pero aplicada a inversas, que ese fue precisamente el que pregunté en el parcial, y que espero que lo hayan hecho, mejor dicho, que tenían que hacerlo con ese procedimiento. O está este nuevo, que es el uso de la adjunta para calcular la inversa. Personalmente yo no considero que alguno sea mejor que el otro. Yo personalmente considero que algunos tienen ventajas, o me ocho que uno de ellos tiene ventajas, pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, en este procedimiento, la ventaja que yo le veo es que todo el tiempo estamos trabajando con números enteros. Los fraccionarios aparecen al final, pero no nos toca hacer operaciones entre fraccionarios en el intermedio. Eso puede ser una ventaja. Pero por otro lado, este procedimiento para matrices grandes me parece muy largo. Ustedes mismos se acaban de dar cuenta que no alcanzaron ni siquiera a calcular la matriz de cofactores completa, o bueno, la mayoría de ustedes no alcanzó, a pesar de que ustedes obviamente tienen que empezar a hacer estas operaciones un poquitico más rápido. Pero este proceso se hace largo porque hay que calcular muchos determinantes. Entonces esa es la desventaja que le veo a esto. En cambio, Gauss-Jordan me parece como un poquitico más ágil y más rápido. Pero digamos que ahí tienen dos herramientas para el cálculo de inversas, que vuelvo y repito, son, o es un concepto que es muy importante cuando uno trabaja con matrices a nivel aplicado. Si en algún momento de este curso, de pronto al final, nos da un poquitico el tiempo, aunque quién sabe porque tenemos festivos, yo les muestro o les adelanto algunas aplicaciones que tiene el cálculo de inversas. ¿Cuál es la utilidad de esas inversas en ciertos contextos aplicados? Si alcanzamos, si no, pues nos tocaría que ustedes vieran esas aplicaciones eventualmente cuando llegue el momento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos claritos hasta ahí? Señor. Listo, pues. Con este proceso damos cierre a todo lo que corresponde a las matrices, es decir, a la teoría de las matrices propiamente dichas. Nosotros vamos, y eso es lo que vamos a iniciar en la segunda parte de la clase, nosotros vamos a empezar a trabajar sobre el otro gran concepto que tiene el álgebra lineal. El álgebra lineal básicamente está centrada en tres conceptos: sistema de ecuación lineal o sistemas de ecuaciones lineales, que eso fue lo que vimos el primer corte; matrices, que es lo que hemos visto casi todo el segundo corte; y vectores, que es lo que vamos a empezar a estudiar en la segunda parte de la clase de hoy. Entonces vamos a tomarnos un descanso, yo diría que uno cortiquico, de unos 10 minuticos, es decir, son las 7:53, digamos que a las 7:54 ya, digamos que a las 8:05 volvemos para que descansen un rato e iniciamos con ese nuevo concepto o esa nueva teoría de los vectores. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. ¿Listo? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, por favor, nos vemos en 10 minutos e iniciamos con ese trabajo.
Perdón, pensé que estaba compartiendo pantalla. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Entonces, por favor, quiero que miren esto que tengo escrito ahí en pantalla y vamos a entrar a desarrollarlo. Listo. Listo, pues. Como les decía hace un rato, en la primera hora de clase, nosotros vamos a empezar a trabajar lo que consideramos el último gran tema del curso, que es el concepto de vector o de vectores. Nosotros vamos a ver fundamentalmente dos tipos o dos contextos en los cuales se trabajan los vectores, lo que se conocen como los vectores en el plano o vectores planos, y lo que se conocen como los vectores en el espacio, o vectores espaciales o vectores tridimensionales. Nosotros primero vamos a hablar de todo lo correspondiente a los vectores en el plano. Vamos a hablar de cuáles son sus características. Vamos a hablar de ciertas operaciones y vamos a hablar de ciertas aplicaciones de esos vectores. Y posteriormente hablaremos de los vectores en el espacio con la misma idea, primero sus características, luego sus operaciones y finalmente sus aplicaciones, tratando de llegar, que ese es como el último propósito de este curso, a descripción de rectas y planos en el espacio a través del uso de vectores. Ese es como el esquema de lo que pretendo desarrollar en estas semanas de clase que nos quedan. Entonces vamos a arrancar hablando de vectores en el plano. Y lo primero que nosotros vamos a destacar con respecto a los vectores en el plano es que esos vectores tienen diversas formas de representarse. El concepto de vector es un concepto que es transversal a muchas áreas del conocimiento, especialmente en la matemática y en la física. Y en esas áreas del conocimiento, nosotros tenemos diversas formas de representar los vectores. Y fundamentalmente, aunque no exclusivamente, nosotros tenemos dos maneras de representar a los vectores. Una manera es la representación algebraica, es decir, escribir los vectores como un objeto algebraico, como un objeto numérico, si queremos decirlo de esa forma. Y la otra manera es describirla o representarlo de manera geométrica, es decir, el dibujo de un vector, por decirlo de alguna forma. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer, y eso es lo que quiero empezar a desarrollar la clase de hoy, es tratar de trasladarnos o transitar entre esas diferentes representaciones. Es decir, que yo un mismo vector pueda ver cómo se representa algebraicamente y cómo se representa geométricamente. Y tratar de entender
todas las características de los vectores en estos dos entornos. Es decir, cuando hablemos de operaciones, por ejemplo, vamos a mirar operaciones algebraicamente hablando de los vectores y luego vamos a tratar de mirar geométricamente qué es lo que está siendo representado por esas operaciones. Esa es como la idea. Y entonces primero vamos a mirar la idea básica de la caracterización de los vectores en estos dos entornos. Digamos que la definición algebraica es la más sencilla. Cuando yo hablo de un vector en el plano o un vector en R2, donde R2, como ustedes bien saben, representa el plano cartesiano, algebraicamente hablando, es simplemente una pareja ordenada de números reales. Es decir, es simplemente una secuencia donde hay un primer elemento y un segundo elemento, donde cada uno de esos elementos es un número real. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar del vector 2, -3, puedo hablar del vector 5,1, puedo hablar del vector 10,9, puedo también hablar del vector 0,0. Y en cualquiera de esos casos, yo estoy hablando de un vector en el plano cartesiano. Aquí en esta definición algebraica, para mí es muy importante hacer una distinción entre dos conceptos que se confunden comúnmente. Y es la diferencia entre lo que es un vector y la diferencia con respecto a lo que es un punto. Porque como los puntos también se representan por parejas ordenadas, por ejemplo, uno está acostumbrado a hablar del punto 1,5 o del punto 4,7, y esos son puntos en el plano cartesiano. Entonces uno tiende a pensar que son lo mismo. Algebraicamente son dos objetos diferentes. Algebraicamente, y yo para establecer esa diferencia, siempre que hablo de un vector, y tendré que mantener la misma convención todo el tiempo, siempre que hablo de un vector, los paréntesis que yo voy a utilizar son paréntesis angulares. Es decir, cuando hablo de este vector, por ejemplo, como vector, entonces los paréntesis, estos paréntesis que tengo acá, ay, no me voy a señalar todo el paréntesis, bueno, estos paréntesis que ustedes ven al lado izquierdo y al lado derecho, los voy a utilizar de manera angular. A diferencia de los puntos, que ustedes conocen bien, que esos siempre se representan con paréntesis circulares. Entonces, uno cuando habla del vector o del punto, para distinguirlos algebraicamente hablando, nosotros vamos a hacerlo a partir de estos paréntesis. Por lo demás, la estructura algebraica de los vectores es bastante simplificada. Es un poco más interesante la noción geométrica de lo que es un vector. Y digamos que esta noción geométrica es más o menos familiar para aquellos que ya han visto física, para aquellos que ya han trabajado sobre problemas en la física del movimiento, lo que llaman estática, y lo que llaman, bueno, dinámica ya le mete fuerza, pero digamos que fundamentalmente estática, no, cinemática, perdón, es lo que llaman cinemática, la ciencia del movimiento, en la cual ciertas magnitudes físicas las representan a través de vectores. Es decir, también hay una definición física para los vectores, pero no nos vamos a meter en ella. No nos vamos a meter en ella, pero cuando uno habla de vector en un contexto físico, uno está hablando de cierto tipo de magnitudes, pero cuando uno va a representar gráficamente esas magnitudes vectoriales, la representación siempre se hace a través de una flecha. Y yo creo que no hay necesidad de ser muy descriptivo de lo que es una flecha gráficamente hablando.
Y ahorita vamos a mirar en un entorno que tengo acá, cómo se ven gráficamente esos vectores, pero digamos que la idea de lo que es una flecha es bastante sencilla. Pues claramente aquí incluso yo puedo dibujar una flechita. Voy a ver si la tengo, si la puedo dibujar, o por lo menos puedo mostrar una flecha. Esto está repleto de flechas por todo lado. Aquí hay flechas. Esto es una flecha. Es un dibujo que tiene un punto inicial, que es el punto del que nace el vector, y un punto final, que es el punto hacia el que va el vector. Entonces, cuando yo hablo de una flecha, siempre hay un punto inicial y un punto final. Permítanme hacer un traslado. De hecho, para trasladarme más fácil, voy a presentar toda mi pantalla. Esto puede ser un poco incómodo al principio. El principio se arma con una cascada. Y quiero que me digan si pueden ver lo que estoy compartiendo en pantalla. Sí, bro. Listo. Esto es gráficamente un vector. Es una flechita. A esta flechita la llaman en este entorno, que es GeoGebra. No sé si ustedes estén familiarizados con él. En este entorno, esta flechita la están llamando U. Y esta flechita tiene este punto, que aquí llaman A, que es el punto inicial del vector, es decir, el punto de donde sale la flecha. Y acá tenemos el punto final B, que es el punto a donde va la flecha. Entonces, en ese sentido, yo puedo representar o determinar este vector, geométricamente hablando, como, o lo puedo determinar a partir de su punto inicial y su punto final. Quiero que miren cuidadosamente que aquí los puntos de los que estoy hablando son puntos en el plano cartesiano. Y cada uno de esos puntos tienen sus coordenadas. El punto A, aquí lo tengo, es el punto 1,1. El punto B es el punto 3,2. Entonces aquí uno puede hablar del vector que va del punto 1,1 al punto 3,2. Y esto sería, geométricamente hablando, un vector. ¿Sí estamos más o menos claritos hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. En este momento, para los que no son muy conocedores de esta área, o los que no han visto nunca vectores, en ningún contexto, puede parecer que estoy hablando de dos cosas distintas. Es decir, alguien dice, pero usted no había dicho luego que los vectores eran parejas ordenadas, ¿cómo así que ahora los vectores son flechas? Entonces, ¿cuál es la relación entre esas parejas ordenadas y esas flechas que usted nos está mostrando en este momento? Precisamente ese es el tránsito al cual estaba haciendo referencia hace un rato. La idea es que nosotros podamos, para cualquier vector, poder representarlo tanto algebraicamente como geométricamente. Es decir, aquí vamos a tener que hacer un tránsito entre lo algebraico y lo geométrico, y es un tránsito que va a tener que ser frecuente, porque a cada rato vamos a decir, bueno, tengo este vector, ahora veamos su gráfica, o veamos su parte geométrica, o vemos el dibujo de una flecha, bueno, entonces veamos ahora algebraicamente cómo se ve ese vector. Y entonces en ese tránsito es muy importante que no se pierdan, y es muy importante que tengan claras las formas de traducir en esos dos lenguajes, el algebraico y el geométrico. Y eso es de lo que quiero hablar a continuación. Voy a volver aquí a mi documento.
como les digo, voy a estar saltando entre lo que escribo acá y el GeoGebra para ¿cómo se llama eso? Para hacer ese cambio de representación de los vectores en el plano. Entonces voy a iniciar con la idea sencilla. Entonces voy a empezar la representación geométrica a la representación algebraica. Voy a poner esto un poquitico más pequeño. Está muy lento. Por acá. Y entonces vamos a considerar la siguiente idea. Eh, 1P2, llamémoslo así. No, mejor. No voy a enredar. P1, P2. ¿Por qué hice esto? Más fácil haber hecho esto. Gráficamente o geométricamente, un vector se representa como una flecha que tiene un punto inicial, que aquí vamos a llamar P, y un punto final, que aquí vamos a llamar Q. Y cada uno de esos puntos tiene sus coordenadas. A las coordenadas de P las llamamos P1, P2, y a las coordenadas de Q las llamamos Q1 y Q2. Utilizo esa notación que me parece como más agradable para que no se me vayan a perder con respecto a quién es quién. Algebraicamente, el vector con punto inicial P y punto final Q y a ese vector comúnmente se le representa de esta forma. Lo puedo hacer bien. De Q necesito ponerle una flechita arriba. ¿Cómo se le ponen flechas arriba acá? Dame un segundo. Ah, creo que la tengo acá. Aquí está. No, pero no así. Así, pero no así. Más arriba. No. A ver si lo puedo, voy a ponerlo así. Esta es la manera como usualmente se representa ese vector con punto inicial P y con punto final Q. Se coge PQ y se le pone una flechita encima. Lo que pasa es que aquí me quedó abajo, pero esto debería estar sobre el mismo renglón. Y no encontré la manera de elevarlo, por decirlo de alguna forma. Ese vector algebraicamente se representa de la siguiente forma.
Entonces, la representación algebraica claramente tiene que ser una parejita de números. Y esa parejita de números simplemente es restar las correspondientes componentes del punto final menos el punto inicial. A esta técnica o a este esquema, comúnmente lo llaman los estudiantes cabeza menos cola. Ya vamos a ver por qué. Y entonces lo que yo hago es restar la componente Q1 menos P1 y la otra componente es Q2 menos P2. Es decir, yo cojo el punto final y le voy a restar el punto inicial, componente a componente. Entonces tengo Q1 menos P1, Q2 menos P2. Esto que me queda acá es la representación algebraica de este vector que les estoy mostrando acá, de este vector PQ, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, esto se ve un poquitico más claro cuando uno ejemplifica. Por ejemplo, si consideramos el vector cuyo punto inicial es, y voy a coger una parejita cualquiera, vamos el que estaba acá era, el punto inicial era 1, 1, punto inicial 1,1, y cuyo punto final es, este punto era 3, 2. Ese vector, cuyo dibujo tenemos acá, este es el dibujo de este vector, miren, es el vector cuyo punto inicial es 1, 1 y cuyo punto final es 3, 2. Ese vector, esa flechita, algebraicamente, se representa como este vector. Entonces lo que yo hago es, cojo esto, y entonces miren lo que voy a hacer. Voy a restar la primera componente del punto final menos la primera componente del punto inicial y la segunda componente del punto final menos la segunda componente del punto inicial. Entonces esto es 3 menos 1 y la segunda componente es 2 menos 1, que cuando hago las operaciones, pues eso simplemente es el vector 2,1. Es decir, este vector que tiene este punto inicial y tiene este punto final, esta flecha que estoy mostrando acá en este dibujo, esa flecha algebraicamente se representa como el vector 2,1. Y entonces yo puedo coger cualquier flechita y representarla por medio de este vector. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro de dónde salió este 2,1? Sí, señor. Quiero que miremos lo siguiente. Aunque sería preferible si no apareciera esto. Aunque no, eso ayuda también. Miren lo siguiente. Aquí está la herramienta vector. Entonces voy a coger, por ejemplo, un punto por acá, el punto 4,1. Aquí a la izquierda se ve cuáles son las coordenadas de los puntos que escojo. Y acá tengo el punto 2,3. Entonces aquí el punto inicial es 4,1 y el punto final es 2,3. Este vector
o esta flecha geométricamente, o esta flecha geométrica, por decirlo de alguna forma, algebraicamente se representa por medio del siguiente vector. Yo lo que voy a hacer es restar este punto final menos este punto inicial, componente a componente. Entonces el punto final es 2 menos 4, perdón, el punto final es 2, 3, el punto inicial es 4, 1. Cuando hago la resta, 2 menos 4 da menos 2, 3 menos 1 da 2, y entonces esta flechita se representa por medio del vector menos 2,2. Este programa no lo presenta con corchetes, lo presenta con esta especie de paréntesis, pero como una columna. Los vectores también se pueden representar como columnas, pero por el momento los vamos a representar con corchetes. Entonces, este vector de acá corresponde al vector menos 2,2. Entonces voy por acá. El vector con punto inicial, aquí el punto inicial fue 4,1. El punto final 2,3 corresponde al vector. Aquí siempre tengo este cuidado de utilizar estos corchetes. Menos 2,2. ¿Estoy siendo claro hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Listo. Bien. Entonces, siempre que yo tengo un vector geométricamente hablando, es decir, siempre que tengo una flecha, yo a esa flecha la puedo escribir como un vector algebraicamente hablando, simplemente restando el punto final menos el punto inicial. Como les decía, esto los estudiantes comúnmente lo llaman cabeza menos cola, porque estoy restando la cabeza del vector, que es hacia donde apunta la flecha, menos la cola del vector, que es de donde sale la flecha. Y entonces así yo puedo coger cualquier vector y representarlo de manera algebraica. Digamos que esta es la parte relativamente sencilla. La otra parte no es que sea complicada, pero hay que tener en cuenta ciertos detallitos. Y entonces aquí vamos a ver cómo se pasa de la representación algebraica a la representación geométrica. ¿Por qué me quedo tan feo acá? Geométrica. Consideremos un vector A, B. Es decir, un vector con dos componentes. Esta es la representación algebraica, A, B. Por ejemplo, el vector 3,2, por ejemplo, el vector 5,1. Estoy hablando de vector, quiero que quede claro eso. Tu representación geométrica, o para ser más preciso, una representación geométrica para este vector es una flecha cuyo punto inicial es el punto 0, 0 y cuyo punto final es el punto A, B. Es decir, si yo quiero, yo voy a poner esto en negrilla, representar geométricamente un vector A, B, lo que hago es trazar una flecha que vaya desde el punto 0,0
que es lo que se conoce como el origen del plano cartesiano, hasta el punto cuyas coordenadas son las mismas coordenadas del vector. Entonces quiero que miremos la siguiente idea. Entonces voy a mostrar eso acá, pero, o sea, voy a escribir esto acá, pero lo voy a mostrar en GeoGebra. Por ejemplo, la representación geométrica del vector, voy a coger este vector de acá, del vector 2 menos 3, o una representación geométrica, 2, menos 3, es la que se muestra a continuación. Pero esa continuación es en el GeoGebra. Pues miren lo siguiente, voy a borrar lo que está en GeoGebra, voy a borrar esto. Ay, ¿por qué esto así? Bien. Borremos esto. Entonces quiero que miren lo siguiente. Yo quiero representar gráficamente o geométricamente el vector 2 menos 3. Entonces lo que hago, o una manera de representarlo, que no es la única, porque los vectores se pueden representar de diversas formas geométricamente hablando, es coger una flecha que arranque desde 0, 0, ¿sí ven dónde está el punto 0, 0, cierto? Desde el punto 0, 0, y que vaya al punto, como el vector era, ¿cuál era el vector? Como el vector era 2 menos 3, entonces es un vector o es una flecha que va, ay, no me dio aquí el espacio, que no me deja bajar, aquí lo voy a embarrar, en un segundo, estaba del plano más complejo, no, esto es pobre, todo estaba fregando. ¿Por qué no me, ah, ya, ahora sí. La flecha arranca desde 0, 0 y va hasta el punto 2 menos 3. No olviden que el punto 2 menos 3 es este punto con coordenadas en x vale 2 y en y vale menos 3. Es decir, que este vector que estoy mostrando acá, el vector 2 menos 3, gráficamente se representa por medio de esta flecha. La flecha que arranca desde 0, 0 y termina en el punto 2, menos 3. Quiero que miremos cuidadosamente que esta representación, de que se muestra a continuación, pero es porque se muestra en el GeoGebra, esta representación no es única. Yo puedo hacer el mismo procedimiento, pero ya vamos a mirar de qué manera, pero arrancando o iniciando, perdón, desde otro punto distinto al origen. Y esta idea es muy importante porque no siempre todos los vectores se grafican arrancando desde el origen. Quiero mostrarles lo siguiente. Les voy a mostrar otro vector, otra flecha. Voy a arrancar esa flecha desde cualquier lado. Voy a arrancarla desde por acá. Y voy a hacer lo siguiente. Desde esta flecha voy a moverme 2 unidades hacia la derecha, 1 y 2, y voy a bajar 3 unidades hacia abajo, valga la redundancia. Es decir, voy a coger este otro vector. Este otro vector tiene otro punto inicial y tiene otro punto final. Pero cuando ustedes miran este vector algebraicamente, ¿quién es? Este vector nuevamente es 2 menos 3. Si el punto inicial es 3, 2 y el punto final es 5 menos 1, pues claramente el vector que resulta es el vector
2 menos 3 otra vez. Es decir, tanto esta flecha como esta flecha representan el mismo vector. Por más que las flechas se vean alejadas entre sí, o que se vean distintas porque están ubicadas en distintos lugares del plano, esas dos flechas corresponden al mismo vector. Esta es otra representación del vector 2, menos 3, solo que es una representación que no arranca desde el origen, sino que arranca desde otro punto cualquiera. Entonces, todos estos vectores, o estos dos vectores que estoy mostrando acá, son exactamente el mismo, a pesar que tengan distinto punto inicial y distinto punto final. ¿Sí es más o menos clara la idea de cómo puedo representar geométricamente cualquier vector? Es decir, que si a mí me dan un vector, por ejemplo, el vector 10,7, ¿sí es claro cómo graficar ese vector 10,7? ¿Para todos? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Entonces dense cuenta de lo siguiente, y con esto quiero cerrar como para hacer, esto era como la introducción a la idea básica de los vectores. Ya la próxima semana entramos con la parte formal. Pero quiero como concluir ciertas cosas que vamos a estar retomando en las clases siguientes. Yo puedo coger un vector y representarlo de dos formas. Como un vector algebraico, es decir, como una pareja de números reales, o como un vector geométrico, es decir, como una flecha. Y nosotros ya tenemos cuáles son las ideas básicas para trasladarnos entre representaciones. Es decir, que dado un vector algebraico, convertirlo en un vector geométrico, y dado un vector geométrico, convertirlo en un vector algebraico. Esa es como la idea de lo que hemos trabajado en esta sesión, hasta el momento. Pero hay un detalle que surgió, y es el detalle que yo al mismo vector lo puedo representar geométricamente de distintas formas. Y entonces surge la pregunta, pero entonces si un vector puede dibujarse por distintas flechas, entonces, ¿qué es lo que caracteriza específicamente a un vector geométricamente hablando? Naturalmente, lo que lo caracteriza no es el punto inicial y el punto final, porque miren que este mismo vector lo representé con dos distintos puntos iniciales y con dos distintos puntos finales. Entonces, no puedo decir que cuando tengo un vector, yo determino completamente su punto inicial y su punto final. Al revés sí es así, pero para irnos de lo algebraico a lo geométrico, no es el punto final ni el punto inicial lo que lo caracteriza. Lo que caracteriza realmente a los vectores son dos aspectos que vamos a discutir en detalle la próxima sesión. Y son los dos aspectos que físicamente caracterizan a cualquier vector, que es lo que se conoce como la magnitud y la dirección de un vector. Y entonces lo que vamos a entrar a discutir la próxima clase es qué es la magnitud, qué es la dirección de un vector y cómo se calculan o cómo se hallan esa magnitud y esa dirección. Esos conceptos son claves a la hora de hablar de cualquier vector. Magnitud y dirección, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista matemático también. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy en 8, porque tengo entendido que el lunes es festivo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Entonces con eso arrancaríamos de hoy en 8. Les recomiendo por favor que me envíen la autoevaluación o que suban la autoevaluación los que no lo han hecho.
lo más pronto posible, no se van a demorar nada. Los que ya lo hicieron no creo que se hayan demorado más de 5 minutos haciendo esa autoevaluación. Pero les recomiendo que lo hagan porque lo necesito para un informe que tengo que presentar. Y yo esta semana estaré subiendo el parcial calificado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces dejamos hasta ahí. Gracias por su tiempo. Nos vemos Profe, muchas la gracias. próxima clase. Hasta luego, Profe, qué profe. pena. Gracias. Que esté muy bien. Profe, gracias. Que esté muy bien. Profe, qué pena.